Buenas tardes, papitos, mamita, buenas tardes, mis niños. Empezando una nueva semana más, siempre agradecida. Yo sé que en la mañana lo han hecho, le han dado gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida, por el comienzo de una nueva semana. Gracias porque nos ha cuidado, nos está dando la salud, nos está dando la provisión necesaria para seguir adelante bajo toda su protección divina. No nos olvidemos de dar gracias a Dios todos los días. Tampoco nos tenemos que olvidar de las recomendaciones de seguridad que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos constante, ¿no? Durante 20 segundos para evitar cualquier contagio de esta nueva enfermedad que lamentablemente está a nivel mundial atacando a mucha gente, ¿verdad? Enfermando a mucha gente. Bueno, hoy que tenemos el curso de Ciencia y Tecnología, justo vamos a hablar de un tema que estamos viviendo actualmente. Vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Vamos a recordar sobre los órganos del sistema respiratorio, de las enfermedades que atacan al sistema respiratorio y de los cuidados que tenemos que tener sobre nuestro sistema respiratorio. Sobre todo ahora en este tiempo que empieza ya el invierno. Ustedes saben que el invierno trae muchas enfermedades en el sistema respiratorio, sobre todo a los niños y a los ancianos. Y lamentablemente ahora hay una nueva enfermedad que es el COVID-19 que ha venido atacando desde el mes de diciembre, ¿no? A todo el mundo a nivel internacional. Entonces vamos a recordar cómo está formado nuestro sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Es el conjunto de órganos, ¿sí? Que vamos a tener que aprender los 6 órganos principales del sistema respiratorio del cual está formado nuestro cuerpo. El primero son las fosas nasales, el segundo es la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Ahora vamos a observar en una lámina y vamos a hablar un poquito de la función de cada uno. Entonces recordemos que son 6 órganos principales de nuestro sistema respiratorio que tenemos que aprender para poder cuidarlo y tomar acción de ese cuidado, ¿no? Entonces las fosas nasales, que por ahí entra el oxígeno. ¿Qué pasaría si nosotros no recibiríamos oxígeno en nuestro cuerpo? No estuviéramos vivos, porque el ser humano, nosotros vivimos del oxígeno. Gracias al oxígeno nosotros estamos viviendo. Por eso es que nuestra fosas nasales, nuestra nariz, nuestro olfato y nuestra nariz cumple una función importante porque por intermedio de nuestras fosas nasales nosotros recibimos, o sea, nosotros inhalamos el oxígeno y por nuestras bocas exhalamos el dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es el oxígeno que ya no sirve. Nuestro cuerpo es tan inteligente que se queda con lo que sirve y rechaza o tira lo que no sirve. Entonces, nuestro cuerpo necesita oxígeno para seguir viviendo. Si no, no podríamos vivir. El año pasado hicimos un ejercicio muy práctico. Nos tapamos nuestra nariz y nuestra boca y queríamos saber cuánto podíamos nosotros aguantar sin respirar por la nariz y también tapada la boca.
y no pudimos aguantar mucho. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita de ese oxígeno. Pero ese oxígeno nosotros lo respiramos todos los días, lo recibimos todos los días, pero cuando entra a nuestro organismo, ya nuestro sistema lo entibia el oxígeno, porque nuestro cuerpo es caliente adentro, nuestro cuerpo tiene una temperatura. Entonces, todo eso vamos a hablar hoy y sobre los cuidados que tenemos que tener para mantener sano nuestro sistema respiratorio. Vamos a hablar entonces, vamos a ver esta lámina, ¿sí? Donde vamos a hablar un poquito del sistema respiratorio. Aquí vemos en esta lámina, si podemos observar, tenemos las fosas nasales, entra el oxígeno por la nariz. Mucha gente respira, o sea, respira por la boca y no, por la boca nosotros sacamos ese oxígeno que nos sirve, que se llama el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno entra por las fosas nasales, pasa por la faringe. ¿Qué es la faringe? La faringe es el órgano que lleva los alimentos al estómago, ¿verdad? Entonces, el aire entra por la faringe, pasa por la laringe. ¿Qué es la laringe? La laringe es el órgano que transmite el sonido, ¿verdad? El sonido. Nosotros por intermedio de la laringe es donde nosotros vocalizamos la laringe. Luego pasa por la tráquea, el oxígeno entra a los pulmones y dentro de los pulmones vamos a encontrar los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Los bronquios son como unas ramificaciones que encontramos dentro de los pulmones que parecen como unas ramitas de un árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los pulmones están nuestros bronquios, pero ahí se divide el aire o el oxígeno. Ahí es donde por la boca se va o sacamos nosotros, que le llamamos expiración, eliminamos el dióxido de carbono, o sea, recibimos el oxígeno por la nariz y eliminamos el dióxido de carbono por la boca, ¿sí? Entonces recordemos, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Los bronquios se encuentran dentro de los pulmones. Ahora, el pulmón derecho siempre es más grande que el pulmón izquierdo. Acuérdense, el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Los pulmones son rosados, son blandos y se asemejan a una esponja. En su interior, como les vuelvo a repetir, se encuentran los bronquios, que parecen las ramitas de un árbol, ¿sí? Ahora, ¿qué cuidado nosotros debemos de tener para no enfermarnos? Porque ¿qué pasa si nosotros no cuidamos nuestra entrada al oxígeno de nuestro cuerpo? Porque si nosotros, le vuelvo a repetir, sin que entre el oxígeno a nuestro cuerpo, no podríamos vivir. Entonces siempre tiene que haber una entrada de oxígeno. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar que ese oxígeno que respiramos sea puro, sea limpio. Nuestras fosas nasales se encuentran unos vellitos, ¿no? Los vellitos nasales, que eso lo hemos visto ya anteriormente en el sistema del olfato.
¿no? En el sentido del olfato. Entonces, esos vellitos se encargan ¿de qué? De protegernos de la basurita que está entrando a nuestra nariz. Entonces, cuando entra ese oxígeno, el oxígeno ya empieza a tomar la temperatura de nuestro cuerpo, que la temperatura de nuestro cuerpo es caliente. No es fría, es caliente. Si fuera fría, estuviéramos muertos. Pero nuestra temperatura es caliente, entonces entra por la faringe, por la tráquea, laringe, tráquea y después llega a nuestros pulmones. Ahí en nuestros pulmones se divide, porque nosotros tenemos dos pulmones. Acuérdense que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo. Y luego, al dividirse, vamos a eliminar por nuestra boca el dióxido de carbono. Entonces, nosotros ya sabiendo que la faringe es el órgano que transmite el alimento a nuestro estómago, pero la laringe es el órgano que emite el sonido de nuestra voz. Entonces, miren por dónde pasa todo el aire, ¿verdad? Nuestro sistema es tan perfecto. Y ahora, en este tiempo, tenemos que cuidarlo evitando tomar cosas frías. Tenemos que cuidarlo para que mantenga en este tiempo de frío nuestro organismo más calentito, ¿no? O sea, tomar cosas calientes. Evitar estar en lugares donde haya olores fuertes, olores que nos lastimen las fosas nasales, olores muy nauseabundos, que eso lo que produce es que el oxígeno no sea puro y nos contamine, ¿verdad? Entonces, todos esos cuidados tenemos que tener. Otro de los cuidados es tomar mucha vitamina C, o sea, en este tiempo comer mucha naranja, comer mucha verdura, tomar mucha jugo de naranja. ¿Para qué? Para tener nuestro sistema respiratorio fuerte, ¿sí? Así que es una de las formas que tenemos que cuidar. Otra de las formas también que tenemos que cuidar nuestro sistema respiratorio es no estar cerca de las personas que fuman. ¿Por qué? Porque ese humo que nosotros sin querer lo inhalamos, llega a nuestros pulmones y nuestros pulmones se pueden enfermar. Entonces tenemos que estar alejados de esas personas que fuman mucho. El fumar no es bueno, el fumar más bien contamina y enferma nuestros pulmones. Y también tratar de no estar en los lugares donde hay fábricas, donde hay elementos que eliminan, ¿no? Por intermedio de chimeneas, de tubos, olores fuertes, ¿no? Los gases así oscuros, humo, sobre todo la fábrica, no es bueno que eso nosotros lo inhalemos, ¿sí? Entonces, ya viendo esta lámina y hablando sobre el sistema respiratorio, vamos nosotros a desarrollar estas láminas que tenemos aquí, las vamos a desarrollar